Hola chicos, espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con estas clases. En la clase anterior, el video anterior, habíamos visto que cuál era la anatomía normal de la piel, los componentes que la organizaban y sus funciones principales. Y bueno, pues ahora en esta ocasión vamos a ver lo que son lesiones. Estas lesiones pueden ocasionar algún daño propiamente en la piel o en algún otro tejido adyacente a ella. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a definir qué es un traumatismo. Este va a ser una lesión provocada por un agente externo al cuerpo. Cualquier cosa que no sea de tu cuerpo que te ocasione una lesión se considera un traumatismo. Para esto existen diferentes tipos de traumatismo. Los existen físicos, químicos y biológicos. Los físicos a su vez se van a dividir en dos, en mecánicos y en térmicos. Los mecánicos, ¿qué lesiones pueden ocasionar? Bueno, pueden ocasionar contusiones, heridas, fracturas, luxaciones. Los térmicos pueden ocasionar lesiones generales o lesiones locales dependiendo la zona, el tiempo de exposición que hayan estado con la causa que ocasiona esa lesión. Los químicos pueden ocasionar asfixia, quemaduras, alteraciones digestivas y los biológicos pueden ocasionar intoxicaciones e infecciones. Esta clasificación va en base a la causa que origine la lesión. Un arma de fuego, un arma blanca, una caída, a lo mejor la casa se quemó y la persona no se quemó, no tuvo quemaduras, pero inhaló lo que es el humo, bueno, pues tuvo un traumatismo químico. Que siempre sí, aparte de que inhaló el humo, pues se quemó, pues también tuvo un agente físico y un agente químico. Ajá. Y también podría ser un agente biológico, porque al final de cuentas se intoxican. Entonces es dependiendo de la causa y hay veces en las que se pueden combinar estas unas con las otras. Ok, entonces vamos a empezar con los traumatismos físicos mecánicos. ¿Cuáles son ellos? Pues las contusiones, las heridas, las fracturas y las luxaciones. Vamos a empezar con la contusión. ¿Qué es la contusión? Va a ser un traumatismo de origen físico y este va a estar producido por objetos de superficie romo, es decir, una piedra, un puño, hay tijeras que tienen punta roma, las mesas hay veces que no todas tienen las esquinas en punta, sino así como en circulitos, son en punta roma. Y esta lesión va a ocasionar obviamente más lesiones, pero no va a haber una ruptura de la piel. O sea, la piel va a estar íntegra, va a estar cerradita, pero va a ocasionar lesiones en ella. En cuanto a la contusión, primero va a ser grado 1 o equimosis. Que es la equimosis? Va a ser el rompimiento de los vasos sanguíneos debido a este golpe, por así decirlo, o esta contusión. Y pues estos se van a extravaciar de los vasos y van a aparecer así, como el famoso moretón. Ajá, esta va a ser más leve y menos violenta. La segunda es segundo grado o hematoma. ¿Qué es el hematoma? Va a ser la acumulación de esta sangre a consecuencia de la ruptura de los vasos sanguíneos por la contusión que se tuvo en el lugar. Este es el famoso chichón, que es como lo conocemos. Entonces, la diferencia entre un hematoma y una equimosis va a ser que la equimosis solamente va a ser el cambio de la coloración por la ruptura de estos vasos, el famoso moretón. Y el hematoma va a ser la acumulación de esta sangre a consecuencia de la ruptura de los vasos sanguíneos y va a ocasionar pues el famoso chichón, ¿ok? En el hematoma existen otra vez diferentes grados, pero pues quedémonos solamente en esa diferencia. Y el grado 3 puede ocasionar una necrosis. ¿Qué es una necrosis? Es la muerte de la piel, que es esta parte negrita que se ve aquí. Esta puede ocasionarse obviamente por la falta de irrigación, por la condición. Cuando se presenta ya la necrosis, obviamente es más grave, es más violenta y si se presenta a lo mejor en una zona de alguna extremidad como un pie, como aquí lo vemos, o en un brazo, en un dedo, no sé, en alguna extremidad, pues ya llegando a esta parte, lo que se necesita hacer para no perder toda la extremidad es amputar, es decir, quitar, cortar toda esa parte muerta que ya existe. Y a lo mejor si se ocasiona en alguna otra parte del cuerpo, por ejemplo en el abdomen, pues no le pueden cortar el abdomen, entonces tendrían que quitar todo ese tejido muerto para que no se siguiera, porque si lo dejamos, esas células muertas van a seguir matando más células y esa necrosis se va a extender más.
La otra son las heridas. Estas son lesiones que van a romper la continuidad de la piel o las mucosas y también pueden ocasionar daños en los órganos interiores. Estas van a causar obviamente dolor y hemorragia en la mayoría de los casos porque se rompen obviamente esos vasos sanguíneos que se encuentran en las capas de la piel. Existen diferentes tipos de heridas. Están las erosiones, abrasión o rosadura, la herida incisa, la herida punzante, la herida perforada, laceración o herida contusa. Existen otros tipos de herida y estas van a estar en relación al mecanismo y a la causa o al objeto que ocasione ese tipo de lesión. La otra son las fracturas. La fractura se va a definir como la rotura de un hueso. Las fracturas existen diferentes tipos de clasificaciones. Si ustedes lo buscan, por ejemplo, en el internet, les van a aparecer muchísimas y a veces hasta uno se confunde porque una sola característica puede estar en diferentes clasificaciones. O bien, las fracturas pueden tener diversas características que se encuentran en diversas clasificaciones. Por ejemplo, esa es una. Este es el tipo de fractura en cuanto al medio exterior. Se divide en fractura cerrada, es decir, hay una fractura, se rompió el hueso, pero ese hueso no salió, no rompió ninguna capa de la piel, por consiguiente no hay ninguna herida y se considera fractura cerrada. La fractura abierta, pues obviamente el hueso se rompe, se mueve de su lugar, de su eje, hay un rompimiento de las capas de la piel y obviamente pues el hueso sale, ¿ok? Ok, para entender un poquito ese tipo de fracturas o de las clasificaciones de las fracturas, pues vamos a determinar o a observar las partes del hueso. Vamos a ver que existe una parte que se llama epífisis, que es como las cabecitas de los huesos. Hay una parte que se llama metáfisis, que es la unión entre la epífisis y la diáfisis, es una zona muy pequeñita. Y toda la parte larga del hueso va a ser la diáfisis. En el otro extremo pues van a estar exactamente las mismas zonas. Y eso solamente aplica para los huesos largos, por ejemplo, el fémur, el radio, el húmero. Ajá. Hablando propiamente a lo mejor de la rótula, que es el huesito que se encuentra en la rodilla, pues no aplica. O sea, ahí tiene otras características porque existen diferentes tipos de hueso en cuanto a forma. Entonces, también hay otra zona que se llama médula amarilla y la médula roja. La médula roja se encuentra propiamente en la epífisis y la amarilla se encuentra en todas las otras dos partes, que es metáfisis y diáfisis. El hueso está conformado por dos tejidos. El tejido esponjoso, que se encuentra en las cabezas de los huesos, propiamente en la epífisis, y el tejido de hueso compacto, que es toda esta parte de aquí, que es la metáfisis y la diáfisis, perdón. ¿De qué nos va a ayudar eso? Porque si nosotros tuviéramos en esta parte lo que es el hueso esponjoso, como su nombre lo dice, es como si pareciera una esponjita, como si fuera un panal de abejas, entonces tiene ciertos espacios. Si nosotros lo tuviéramos en esta parte de aquí, pues se rompería muy fácilmente el hueso, ¿ok? Y para eso, pues hay una clasificación que es según su localización, diafisiaria, metafisiaria o epifisiaria, dependiendo de dónde esté el corte o el trazo de la fractura en cuanto al hueso. Hay otra clasificación que es según la línea divisoria, pueden ser completas o incompletas. A su vez, las incompletas se clasifican en fisuras, compresivas y en tallo verde. Las fisuras, hagan de cuenta que es como si tuvieran solamente una rayita, o sea, no es como tal un trazo completo. Es como por ejemplo las paredes de las casas que se dañaron ahora con el temblor, que nada más hicieron, de hecho se le dicen fisuras, que nada más hicieron como unas rayitas, pues exactamente así se ve en una fractura en el hueso. Compresivas, hagan de cuenta que ustedes van a agarrar el rollito que tiene dentro de cartón el rollo de papel y lo van a aplastar así a lo largo, así se ve exactamente esa fractura. Y las del tallo verde, hagan de cuenta que ustedes van a agarrar el tallo, lo van a tronar solamente, pero no lo van a romper como tal. Y se va a quedar así como si estuviera bailando, pues igual, exactamente así se va a quedar esa fractura y ese hueso. Y bueno, otra va a ser según el número de fragmentos, se puede clasificar en dos fragmentos, en pequeño fragmento libre, bifocales, conminutas. En esta imagen solamente muestra la conminuta, más adelante les voy a enseñar una de la fractura bifocal. Y así se ve, como si se hiciera cachitos el huesito. Obviamente no se salen de su eje, sigue estando roto, pero no se salen.
A lo mejor si se rompiera esta parte de aquí que estoy señalando y se sale, entonces sería con pequeño fragmento libre. De 2 fragmentos, pues obviamente se rompe aquí y hace 2 fragmentos, y el bifocal lo vamos a ver un poquito más adelante. Según el trazo fracturario pueden ser longitudinales, transversales, oblicuas y en espiral. Por ejemplo, aquí ese es un corte transversal. Hablábamos antes de los planos anatómicos. Bueno, pues es un corte transversal en relación al eje del hueso. Este es un corte oblicuo, es decir, solamente está como oblicuo, como de ladito, como si no fuera pues transversal propiamente, ¿ok? Entonces la otra va a ser la espiral. Este completamente se hace como en forma de espiral y va a fracturar toda esta parte así, como si fuera una espiral en todo el hueso o cierta parte del hueso. Y aquí vemos pues también si es cerrada o simple, o si es abierta o... Otra de las clasificaciones que ya les había mencionado es según la comunicación con el exterior. Estas pueden ser cerradas, abiertas o complicadas, o abiertas secundariamente. Es decir, la cerrada ya les había comentado, hay una fractura pero no rompe las capas de la piel, y la abierta hay una fractura y el hueso rompe las capas de la piel y sale hacia el exterior. Hay otras que son abiertas secundariamente, es decir, a lo mejor hubo una fractura, no abrió, pero no se corrigió con un yeso, con una férula, no, entonces necesitan abrir para acomodar ese hueso, para quitar parte del hueso, para poner tornillos, placas, lo que se necesite, pero propiamente ya se tiene que abrir, entonces eso es una abierta secundariamente. Según su etiología, puede ser por trauma súbito, por fatiga o estrés, o patológica. Por trauma súbito, pues se cayeron, se pegaron, hubo un golpe, una contusión que ocasionara esa fractura. Fatiga o estrés, sí, efectivamente el estrés crónico puede ocasionar fracturas en los huesos, y patológicas pues pueden ser por algún déficit de calcio, algún cáncer de hueso, algunas enfermedades que dañen propiamente los componentes del hueso y lo debiliten. Entonces sí, efectivamente pueden ser fracturas patológicas. Hay niños que se llaman niños de cristal. ¿Por qué? Porque sus huesos se rompen muy fácilmente debido a que sus componentes propios del hueso pues no los tienen como normalmente un niño los tendría. O sea, tienen déficit, pero eso es a consecuencia de una enfermedad. Según el mecanismo de producción, estas pueden ser directas, indirectas o en cizallamiento. Ajá. ¿A qué me refiero? Directas, pues pueden ser, o sea, yo llego directamente a la persona, lo golpeo con un palo a lo mejor y se fractura, ¿no? Bueno, las indirectas serían, ok, bueno, yo me caí, sí, pero resulta que yo me caí, pues no me rompí nada, pero se me cayó el techo encima y me ocasionó un golpe, pues esas son indirectas. Cizallamiento, el cizallamiento es cuando le cortan, por ejemplo, con alguna sierra, con alguna cegueta, con algo filoso que pueden ocasionan una amputación básicamente, y pues cortan el hueso. Y según su desplazamiento puede ser por impactación, angulación, rotación o cabalgamiento. Las que comúnmente se encuentran es angulación y cabalgamiento. Por ejemplo, en esta aquí ya vemos lo que era la fractura bifocal, que era la que les había mencionado anteriormente. Aquí pues, se cortan en dos extremos este hueso y sale. Por ejemplo, aquí sale este hueso, esta fractura sale de su eje, del hueso. Entonces aquí ya está angulada. Si estuviera cabalgada, este hueso estaría arriba del otro. Entonces es una fractura bifocal, angulada y cabalgada. Aquí está la conminuta, que es donde se rompen así en varios cachitos. La espiral. Este es el fragmento de ala de mariposa, perdón, porque literal parece una alita de una mariposa. O pues, si este fragmento sale, es de fragmento libre. Aquí hay una oblicuo corta y una fractura transversal. Aquí hay otra imagen donde igual presentan diferentes tipos de fractura. Está la oblicua, la conminuta, aquí se hacen cachitos estos huesitos, en espiral. Y aquí está la compuesta. Esta es una fractura oblicua, angulada, desplazada porque se movió de su eje y expuesta. ¿Por qué? Porque aquí se alcanza a ver que el hueso rompió las capas de la piel y salió al exterior. Esta es la del famoso tallo verde, o sea, es decir, no hay una fractura completa como tal,
y se ve así como si estuviera ahí tambaleando, más o menos. Esta es una fractura transversal y esta es una fractura simple. Ok, esta es una expuesta, esta es una conminuta, aquí lo podemos ver, conminuta. Y ok, ¿qué síntomas va a presentar las fracturas? Bueno, pues para empezar, ya sabemos que es un síntoma y que es un signo. Entonces, en síntomas va a ocasionar un dolor intenso que aumenta cuando se toca o se mueve. Hay problemas de la movilidad en el miembro afectado y si nosotros lo movemos, a pesar de que ocasione dolor y a pesar de que la persona no lo pueda mover, uno externo si lo mueve va a escucharse como un crujido. Ajá, como si tronara ese huesito. ¿Qué signos vamos a poder observar? Bueno, pues va a haber una deformidad obviamente en el foco de la fractura. Si nosotros la tocamos va a haber calor, enrojecimiento o hinchazón, que médicamente hablando se llama edema y eritema. ¿Ok? Va a haber amoratamiento de la zona por equimosis o hematoma interno, dependiendo de la fractura que se haya ocasionado. Y pues así es como van a ver comúnmente las fracturas. Ok, en el siguiente tema van a ser las luxaciones. Este se va a producir cuando las zonas de contacto de los huesos en la articulación se van a desplazar unas con otras. Esos, por ejemplo, se pueden encontrar en hombro, mandíbula y en rodilla, todo donde exista una articulación. La comúnmente que se puede encontrar en la luxación de vértebras cervicales. Y pues aquí también pueden presentarse desgarros de 2 o más ligamentos dependiendo la luxación o el grado de luxación. Hay personas que se luxan muy comúnmente, entonces ¿qué pasa? Estos ligamentos que se encuentran aquí, como aquí lo vemos, se rompen o se debilitan. Estos son como si fueran liguitas, entonces si nosotros luxamos esa parte muy continuamente, pues obviamente ese tendón se empieza a hacer más elástico y ya no regresan a la normalidad, se tienen que... ¿Qué vamos a encontrar? Pues dolor local, impotencia funcional, hinchazón y a veces hematoma. Esto pareciera ser como un esguince, pero no. O sea, la persona no va a poder mover esa articulación. Obviamente va a haber una deformidad evidente y palpación en un hueco en el espacio articular. Por ejemplo, aquí vemos que obviamente pues ya no es lo mismo de este lado al otro. Y obviamente aquí pues esta es una luxación de hombro. Aquí la persona ya va a tener dolor, pero no va a poder mover la articulación. Y hay una muy frecuente en los niños que se llama luxación de codo. Cuando esos niños presentan luxación de codo, hay que investigar si no fue por maltrato o por violencia familiar o que algo le estén haciendo al niño. Hay veces que a los niños chiquitos pues les gusta andarlos jalando, levantando de una sola mano y luego así le dan como la vuelta completa. Pueden ocasionarle una luxación de codo. Ok, por último van a estar los desgarros musculares. Estos como tal no se encuentran en la lista de los mecanismos o traumatismos mecánicos físicos, pero pues se pudieran presentar. Esos desgarros van a ocurrir cuando el músculo o los tendones se van a estirar de más y se van a romper. A menudo son causados por levantar algo pesado o al forzar demasiado ese músculo. Me imagino que a la mayoría nos ha pasado este tipo de desgarros. Cuando suceden tardan tiempo en que ese músculo se vuelva a regenerar. Si los tendones se rompen, entonces se tiene que operar. Esos ya no hay vuelta atrás, esos se tienen que operar porque por consiguiente pues esa articulación no se va a poder mover. En diapositivas anteriores les había mencionado que los tendones son como si fueran liguitas, entonces si esa liga se rompe pues ya no va a poder ayudarnos a la articulación. Si hablamos propiamente del músculo, pues hay que esperar a que este músculo se relaje, se recupere y se vuelva a regenerar. ¿Ok? Eso puede producirse o pueden presentarse, por ejemplo, en la zona del cuello, en la zona de las pantorrillas, en la zona de la espalda baja, que pueden presentarse más comúnmente desgarros musculares. Y bueno, pues hasta aquí, chicos, sería todo. Esperando que, pues si tuvieran alguna duda, queja, comentario o sugerencia, me la hagan llegar por cualquier medio. Y acuérdense que junto con este video se va a encontrar en PDF lo que es la actividad de esta clase para que la puedan enviar al correo antes mencionado.